Hola a todos, bienvenidos al 28º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo un poco más sobre las funciones que comenzamos a ver en el tutorial pasado. Lo primero que les quería comentar sobre las funciones es que de vez en cuando estemos realizando nuestros programas, lo que va a suceder es que tenemos más de una función declarada y sin embargo no está definida y queremos de cierta forma ir ejecutando nuestro programa para ir probando las funciones que sí están definidas. Déjenme mostrarles cuál sería el caso. Viendo el ejemplo que vimos en el tutorial pasado con la función multiplicar, imagínense que tenemos otra función que se llama función cuadrado, la cual tiene un solo parámetro que es de tipo entero y que en nuestra función main también queremos llamar a la función cuadrado con el valor 8, por ejemplo. Pero sin embargo, solo definimos la función multiplicar y queremos probar si está funcionando bien antes de comenzar a definir la función cuadrado. Entonces, si intentamos ejecutar este programa, van a ver que no sucede nada, simplemente no se ejecuta el código. Y esto se debe a que no está definida la función cuadrado. Pero nosotros no queremos definirla todavía, ya que queremos ver si está funcionando la función multiplicar. Entonces lo que podemos hacer es recurrir a lo que se llama cabos de función. Los cabos de una función es simplemente una función falsa para poder ejecutar el programa en una etapa de desarrollo. Es decir, para cuando no todas las funciones están listas todavía. Entonces lo que vamos a tener que hacer, simplemente, como nos diría el sentido común, es colocar el encabezado de la función, cuadrado, los argumentos, en este caso uno solo, y en el cuerpo lo que se suele realizar es simplemente una verificación de que la función existe. Entonces ponemos cout y podemos colocar un mensaje tal como la función cuadrado recibió el argumento y luego colocamos el valor de la variable x. Cerramos la función y ahora si ejecutamos nuestro programa, fíjense que tenemos el resultado de la primera función multiplicar y luego en la línea de abajo tenemos el mensaje que dice la función cuadrado recibió el argumento 8. Entonces de esta manera podemos estar trabajando en nuestro programa, desarrollando las funciones una por una. Podemos probar la función multiplicar que acabamos de definir y la función cuadrado es simplemente un cabo, es decir, un simple mensaje que nos está diciendo que la función existe y que se llamó a la función, pero dentro del cuerpo de la función todavía no hay nada escrito, no hay ningún tipo de código, es simplemente un mensaje y una definición para poder ejecutar el programa y ir probando por partes el código que vamos realizando. Otra cosa que les quería comentar son lo que se llaman los argumentos por omisión. Los argumentos por omisión, vamos a borrar esto, cuadrado. Los argumentos por omisión son básicamente argumentos a los cuales le vamos a asignar un valor para el caso en que se llame a la función y ese valor, el valor de ese argumento no se defina explícitamente. Entonces, en el caso de no estar ese valor en la llamada a la función, nosotros le vamos a dar un valor por defecto sería. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Nos va a servir cuando, por ejemplo, tenemos una función multiplicar y hagan de cuenta de que tenemos muchos más llamados a la función que este. En este caso hay un solo llamado a la función en esta línea. Imagínense que tenemos 100 llamados a la función, con distintos argumentos, obviamente. ¿Qué pasa si ahora queremos agregarle un argumento a la función multiplicar para que pueda multiplicar 3 números? Entonces lo que deberíamos hacer es cambiar esto por una variable z, le agregamos una variable z al argumento, agregamos una variable en el prototipo, pero ahora lo que va a suceder es que todas las llamadas a la función que estaban escritas antes de agregar este argumento nuevo
nos van a dar un error, ya que la función está declarada como que tiene 3 argumentos y nosotros solo le estamos pasando 2. Entonces en este caso es muy útil utilizar los argumentos por omisión. Entonces lo que se hace para agregar un argumento por omisión es ir al prototipo de la función y simplemente al lado del argumento colocar igual y el valor que le vamos a dar por defecto. Por ejemplo, el 1. Para que cuando haya solo 2 argumentos, el primero y el segundo, el tercero multiplique por 1 y no nos modifique el producto. En el cuerpo de la función vamos a agregar la multiplicación por z. Y ahora sí, agregamos otra llamada a la función multiplicar, pero esta vez le pasamos 3 argumentos. Si ejecutamos nuestro programa, van a ver que no pasó nada, no tenemos ningún error. Nos da los dos resultados. 5 por 4, 20, 3 por 2, 6, por 5, 30. Entonces decimos que los argumentos por omisión son transmitidos automáticamente a la función cuando dichos argumentos son omitidos en la llamada a la función. En el caso de la primera llamada a la función, omitimos el tercer argumento, entonces automáticamente al tercer argumento se le da el valor 1. Algo que tienen que tener en cuenta cuando están utilizando argumentos por omisión son 4 simples reglas. La primera es la que ya vimos, es que los valores por defecto se tienen que colocar en el prototipo de la función. Luego, al asignarle un valor por defecto a este argumento, todos los argumentos que siguen hacia la derecha, es decir, si yo quisiera agregar otro argumento A, este también tiene que ser un argumento por omisión, es decir, tiene que tener un valor por omisión. Si omitimos uno de los valores, por ejemplo, si omitimos el tercer valor, en el caso de la primera llamada a la función, también debemos omitir todos los que siguen hacia la derecha. Acá no va el A, iría acá. Si omitimos el tercer valor, en el caso de la primera llamada a la función, también debemos omitir el cuarto valor. Esto se debe a que hagan de cuenta que queremos omitir el tercer valor. No hay manera de colocar el cuarto valor y que C++ pueda saber de cierta forma que el que omitimos es el tercero y no el cuarto. Por eso siempre que omitamos un valor, todos los valores hacia la derecha de los argumentos también deben omitirse. Y finalmente, otra cosa es que los valores por omisión se pueden componer de expresiones, es decir, pueden estar compuestos por variables. Yo podría poner en cierta forma algo así, siempre y cuando las variables a y b en este caso estén declaradas antes del prototipo de la función. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.